Hola jóvenes. En estas diapositivas, en este video, veremos lo que corresponde a los denominados órganos de control. De acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, en Chile los órganos de control son dos. En primer término tenemos el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República en segundo lugar. Vamos a analizar brevemente, digamos, cada uno de ellos. El objetivo de este conjunto de diapositivas es reconocer los elementos característicos de los órganos de control del Estado chileno, como ya lo dije antes, ¿cierto?, establecido en la Constitución Política del Estado de Chile. La idea, ¿cierto?, es conocer en términos bastante generales algunos de los elementos constitutivos de estos dos órganos de control. En primer término, tenemos el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es conocido por algunos también como el cuarto poder del Estado. Recordemos que el Estado tiene tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero se ha venido a convertir de un tiempo a esta parte al Tribunal Constitucional en un poder amplio, ya que él ve muchos de los elementos que vamos a visualizar en la próxima diapositiva. Los integrantes del Tribunal Constitucional son 10 personas, bien, y el presidente de este organismo es Iván Aróstica. Características en este minuto del Tribunal Constitucional, ¿ya? El objetivo de este organismo es velar por el cumplimiento constitucional, es decir, que todos y cada uno de los integrantes del Estado cumplan con lo que se denomina el Estado de Derecho, es decir, con la aplicación de la ley, de acuerdo a la Constitución política que nuestro país rige hoy día, que es la Constitución del 80. ¿Cómo está compuesto el Tribunal Constitucional? El presidente de la República nombra a 3 de sus integrantes. El Congreso Nacional nombra a 4, 2 por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado. Y la Corte Suprema nombra a 3 integrantes del Tribunal Constitucional. Bien. Cada uno de ellos dura 9 años en el cargo. ¿Y cuáles son las atribuciones? En primer término, ya lo decíamos, ¿cierto? Control constitucional. Verificar que cada precepto legal en Chile esté apegado a la Constitución. Bien, que cada ley emanada desde el Congreso o bien desde el Poder Ejecutivo, bien, esté de acuerdo a la ley de la Constitución de 1980. Puede ser a priori, es decir, antes de un precepto anterior o bien un precepto posterior, ¿ya? Hablamos ya de leyes, hablamos de tratados internacionales que nuestro país firma, ¿cierto?, con un conjunto de naciones u organismos. Pueden ser decretos emanados de la Presidencia de la República o bien pueden ser reglamentos de una ley determinada. Resuelve también el Tribunal Constitucional contiendas de competencia entre autoridades políticas y los tribunales de justicia. Es decir, a quién le corresponde, por ejemplo, zanjar algún tipo de problema existente. Si al Poder Ejecutivo o bien al Poder Legislativo o en su defecto al Poder Judicial. Otra atribución importante es que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre la inhabilidad, incompatibilidad, ¿ya?, de determinadas autoridades del Estado. Es decir, si una persona es nombrada para un determinado cargo, el Tribunal Constitucional tiene que ver si es que esa persona cumple con los requisitos para ocupar ese cargo, ¿ya? Si es incompatible, por ejemplo, alguien para ocupar también un cargo determinado en el gobierno o en el Poder Ejecutivo, perdón, legislativo, ¿ya? Si renuncia, por ejemplo, a algún diputado, un parlamentario, o en su defecto, si renunciara, por ejemplo, el presidente de la República, también el Tribunal Constitucional tiene que ver, digamos, todos esos elementos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el gobierno, poder ejecutivo, o el parlamento, poder legislativo, es verificado directamente por el Tribunal Constitucional, ¿ya? Otro elemento es que tiene que ver con los ilícitos constitucionales, es decir, con aquellos elementos que tengan que ver con la Constitución, pero que de una u otra manera resulten ser inconstitucionales, que estén fuera de la ley,
¿ya? Aquí hablamos de movimientos, organizaciones, partidos políticos, por ejemplo, ¿ya? Que resulten ser en sus estatutos, preceptos e ideas fuera de la ley nacional, ¿ya? Y las determinaciones que tome el Tribunal Constitucional son inapelables, es decir, se toma la ley, la decisión respecto a un determinado hecho y sencillamente la persona que se ve afectada por esa decisión no tiene el derecho a apelar. A conocer la caracterización de la Contraloría General de la República. Ahí tenemos el edificio de la Contraloría en la capital, en Santiago, y el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto, quien fue nombrado en el año 2015 y que está hasta la fecha siendo el Contralor. Atribuciones. En primer lugar, veremos el objetivo de la Contraloría. El objetivo es controlar en forma jurídica, contable y financieramente los órganos del Estado, especialmente al gobierno. Los tres órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son controlados jurídica, contable y financieramente por la Contraloría. Específicamente el gobierno, ahí la Contraloría está directamente encima del gobierno, viendo y cautelando que las acciones del gobierno sean apegadas a la ley. Bien. ¿Cómo está compuesto la Contraloría? La Contraloría está compuesta por el Contralor General de la República, ya lo decíamos, señor Bermúdez, designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Bien. Bermúdez, o cualquier Contralor, digamos, dura 8 años en el cargo y es inamovible, ¿ya? Ahí, en el caso de él, se aplica el principio de inamovilidad. Atribuciones de la Contraloría, ¿ya? Dirigida en este caso por el Contralor General. Primero tiene que ver la legalidad de los actos del Estado. Bien. En todo ámbito, nombramiento de funcionarios, aplicación de medidas disciplinarias o cese de funciones. Por ejemplo, si una persona X es cesada en sus funciones en cualquiera de las organizaciones correspondientes al Estado, esta persona puede apelar a la Contraloría y la Contraloría va a establecer si es que esa cesación de funciones está apegada a la ley, ¿ya? Si es que se nombra a un funcionario en una determinada repartición pública, la Contraloría también tiene que tomar razón de aquello y ver si realmente la persona nombrada cumple con los requisitos establecidos. La Contraloría tiene como función fiscalizar todos los actos del Estado y fundamentalmente, ya lo dijimos, del gobierno. Fiscalizar la administración financiera del Estado, todos los ingresos, las inversiones en dineros públicos, o sea, todo lo que gasta el Estado es controlado por la Contraloría General de la República. Es, como lo dice acá este punto, el contador de la nación, el contador auditor, por decirlo de alguna manera, de la nación. Lleva la contabilidad del país, revisa toda la contabilidad y el manejo de fondos del Estado. Con esto terminamos este pequeño video, bien, esperando que les quede claro lo que son los denominados órganos de control. ¿Ya? Los menciono nuevamente: Contraloría General de la República y Tribunal Constitucional. En ambos casos, tal cual está establecido en la guía que a ustedes se les envió, los integrantes tanto del Tribunal Constitucional como el Contralor generalmente son abogados, ¿ya? O deben ser abogados con una determinada cantidad de años de experiencia en su profesión. Bien, esperando que esto les ayude, nos estaríamos viendo en otra ocasión. Cuídense y hagan las guías, trabajen, estudien un poco más. Bien, yo sé que la situación es compleja, es difícil hacerlo en la situación que estamos viviendo como país,
y más que como país, como planeta, porque la situación de la pandemia es a nivel planetario, bien. Por lo tanto, busquemos trabajar en función de lo que podamos hacer, bien. Eh, Cuídense, cuiden a sus familias, bien, especialmente aquellos que tienen familiares de la tercera edad, bien. Ustedes como jóvenes también no son invencibles, ¿ya? Eh, Así que por favor, nuevamente les digo, cuídense mucho. Nos estamos viendo.